Estamos en un programa más de El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera y les traemos la continuación del programa de sucesión ante notario y ante juzgado, en sede notarial y en sede judicial. Y bueno, ya platicamos el programa pasado sobre muchas circunstancias de la sucesión ante notario. Recordemos que ante notario debemos de tener a todos los posibles herederos de común acuerdo o a la mayoría, y cuando mucho a un menor de edad debidamente representado. Ya dijimos que a los menores de edad los representan sus progenitores, ambos, sus papás. Si falleció uno, pues el que sobreviva acreditando el fallecimiento, desde luego. Y si ninguno vive o hay un conflicto de interés en la sucesión entre el menor y el progenitor, entonces debe de nombrarse un tutor dativo. Ese tutor, si es testamentario, se puede nombrar en el testamento, y si no, lo deberá de hacer el juez. Ahora bien, ¿cuándo hay un conflicto de interés? Bueno, pues cuando el representante legítimo, esto es, los progenitores, los padres o el que sobrevive, es también heredero junto con el menor. Podría también ser un incapaz. Sobre este tema vamos a abordar en un momento unos puntos muy importantes. Pero bueno, pues si hay conflicto de interés, aunque tenga el incapaz un representante legítimo, sus padres, no pueden ellos comparecer como representantes y deberá de nombrarse. Cuando hay conflicto de interés, cuando ambos tienen el mismo interés, entonces ambos son herederos. Miren ustedes, querido auditorio, en 2011 en nuestro país se hizo una reforma constitucional que llevó al hecho de reconocer como ley suprema de la nación, al mismo nivel que la Constitución, todos los tratados internacionales de los que México sea parte. Recuerden ustedes que un país puede ser parte de un tratado internacional plenamente o poner algunas restricciones. Bien, esos derechos consagrados en estos tratados internacionales que pasaron a ser ley suprema de nuestra nación, fue un parteaguas legislativo en nuestro país, similar a cuando se hizo la Constitución de 1917. Y muy poca gente, incluso muy pocos juristas, lo entendieron así. A partir de esa reforma constitucional es que se está eliminando el aborto en muchos estados. A partir de esa reforma constitucional, con un amparo se pueden casar dos personas del mismo sexo, etc. Entonces, yo considero, no quiero emitir un juicio de valor si es bueno o malo, porque lo justo no necesariamente es bueno o malo. Pero no me quiero meter a temas teológicos, esa es materia de otra charla. Pero sí es importante entender que a partir de esa reforma tenemos todas estas circunstancias. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Que los incapaces, hablo de incapacidad legal en contraposición a la capacidad legal, porque ahora tenemos que tener muchísimo cuidado con el lenguaje, incluso aunque sea jurídico. Entonces, estas reformas nos llevaron a determinar que debemos de respetar, incluso con terminología adecuada, esas discapacidades de una persona. Y en base a eso, hoy las diversas resoluciones de la Corte determinan que una persona no es capaz o es incapaz.
Entonces, que esa frontera entre la capacidad plena esa capacidad jurídica plena, que tiene sus grados o matices, que no se es capaz o se es incapaz total y absolutamente. De manera tal que una persona con algunos pequeños rasgos de incapacidad mental pudiera ser capaz legalmente para algo y no para otra cosa. Esto depende desde luego de peritajes médicos y demás. Entonces, ya me tocó a mí un caso donde una persona que había sido declarada incapaz ocupa un tutor para un acto jurídico, el que tenía primeramente nombrado no aparece, y entonces se trata de nombrar otro, pero el juez dice, permítanme, pero esta persona no tiene una incapacidad total, es mínima la que tiene, por lo tanto no necesito un tutor. El procedimiento anterior estuvo mal analizado, mal determinado o determinado conforme a las normas vigentes en ese momento, antes de 2011. Dice, entonces lo que sí necesita es que le nombremos una persona de su confianza que lo asesore. Y entonces aquí nace civilmente una figura en esta sentencia. Yo siempre digo que cada escritura pública y cada resolución judicial firme son pequeños derechos. Entonces en esta resolución lo que pasó fue que el juez creó una figura jurídica de derecho civil que se llama asesor por rasgos de incapacidad. Entonces, ¿cuál es la encomienda que le dio en esa sentencia a esta persona como asesor? Pues que acudiera a la firma, firmara con él y le asesorara, le dijera qué es, le explicara con sus palabras y en su confianza para que la otra persona dijera, no, pues sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces estamos ante escenarios inéditos de cada resolución, digamos así. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado los notarios que llevamos sucesiones en sede notarial por los temas de capacidad. ¿Vale? Recordamos que hay dos tipos de capacidad, en términos generales, goce y ejercicio, y la capacidad de goce la adquirimos desde el momento del nacimiento, ya no desde la concepción. ¿Por qué? Por el derecho de la madre a decidir sobre su cuerpo. Y les repito, no es tema de esta charla. Muy bien, de manera tal que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos incapaces. Puede ser por minoría de edad o puede ser por incapacidad mental, mayores incapaces, y cómo deben de ser representados y si no hay conflicto de intereses entre ellos y sus representantes. Eso es muy, muy importante. Muy bien, nos escribe la señora Juanita Hernández. Doña Juanita, un saludo hasta donde nos escuche y nos vea. Me pregunta que qué pasa si los padres son divorciados, ¿quién los representa? Entiendo que pregunta quién representa a esos menores, ¿verdad? Ok, es muy interesante esta pregunta, doña Juanita. Mire, cuando dos personas se divorcian y tienen hijos menores de edad, menores de 18 años, que es la mayoría de edad genérica, porque hay mayoría de edad especial, por ejemplo, para hacer testamento, que es a los 16, o para adoptar, que es a los 27. Entonces, muchas veces damos por sentado que la mayoría de edad se queda a los 18, no es así, pero podemos hablar de una mayoría de edad genérica. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si se divorcian? En esa sentencia de divorcio tiene que verse, entre otras cosas, bueno, recordar también que hoy tenemos ya un divorcio incausado. Entonces no necesitamos causal de divorcio. Antes había que probar las causales.
tienes que probar las causales y ahora ya no, ahora puede ser un divorcio sin causa. Entonces, ahora el juez puede dictar sentencia de divorcio sin meterse a ningún otro tema. Pero, indudablemente, al separarse los cónyuges de la casa conyugal, tienen que determinar quién tiene la guardia y custodia de los menores. Eso es independiente de la obligación de dar alimentos, etc. Entonces, ¿con quién va a permanecer la mayor cantidad de tiempo? ¿Y cómo va a convivir con el otro? Estamos hablando de guardia y custodia, ¿vale? Un tema distinto es la patria potestad. Y la patria potestad es el derecho y obligación de los padres a formar a los hijos, a convivir con ellos, a proveerles de todo tipo de beneficios. De manera tal que hoy lo que tenemos que hacer es revisar esa sentencia y ver si ambos cónyuges mantuvieron la patria potestad. ¿Por qué se pierde una patria potestad? Pues desde luego por el fallecimiento del progenitor, pero también pudiera ser porque el progenitor atente contra la seguridad física, sexual, emocional del menor, y eso queda determinado en una sentencia firme. Y entonces incluso hoy se puede determinar quitar el apellido de una persona precisamente por una afectación psicológica que tenga el hijo. Entonces, mientras doña Juanita Hernández, mientras no sea determinada la pérdida de la patria potestad, la representación legítima de los padres sobre los menores hijos debe de ser por ambos progenitores, si uno ya falleció, por el otro. Si uno de ellos, que es muy común hoy en día, se encuentra fuera del país, vamos a pensar una persona que está de ilegal en Estados Unidos, que es muy común. Bueno, pues esa persona tendrá que ir ante el cónsul mexicano más cercano a su ciudad de residencia y otorgar un poder para que sea representado en la sucesión donde comparezca su menor hijo. Bien, espero haberle contestado a doña Juanita Hernández. Ok, pero les decía yo, estamos entonces ahorita en la sucesión en sede judicial. Recordarles que ahí, aunque es una competencia no contenciosa, requiere una representación de un abogado debidamente autorizado, con cédula profesional, y entonces poder acudir al juzgado, hacer la denuncia del intestado o de la testamentaría, dependiendo si hay testamento, y acreditar el lazo de parentesco o la personalidad de los que comparecen. Aceptado radicado este procedimiento, se dicta el auto de inicio y se giran oficios tanto al registro público del último domicilio del autor de la sucesión, del difunto, como al Archivo General de Notarías, que a su vez lleva el Archivo Estatal de Testamentos conectado al Archivo Nacional de Testamentos, aunque sea un intestado, porque necesitamos preguntar a esta autoridad, que actualmente lo lleva en Veracruz la Dirección General de Registro Público de la Propiedad, Inspección y Archivo General de Notarías, ubicado en Juárez 68, aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. Necesitamos preguntarle si esa persona otorgó o no testamento. No basta que me lo digan los presuntos herederos, tengo que acreditarlo en el procedimiento. Y eso, recuerden ustedes, que debe hacerse tanto en sede notarial como en sede judicial. Entonces le preguntamos a esas dos autoridades si hay o no testamento, y si hay, cuál es el último.
Ya les había comentado en nuestra charla pasada que pudiera aparecer un homónimo con un testamento en Chihuahua, un Juan Pérez Pérez allá en Chihuahua. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que el Juan Pérez Pérez de aquí de Veracruz jamás viajó a Chihuahua y menos a hacer un testamento, pero ahí está, allá aparece, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es abundar en mi solicitud y decirle, sea al encargado del registro estatal de testamentos, oye, pues chécate si ese Juan Pérez Pérez tenía tal edad, estaba casado con fulanita de tal, nació tal fecha, tenía tales hijos, etc. Y si es así, entonces, si es y si no, pues lo descartamos y ya esperar esa otra respuesta para ver si ese testamento era o no del Juan Pérez Pérez que estamos tratando aquí. Esa es la forma. Entonces, ya teniendo esa información, tenemos que ver si es testamentaria o intestamentaria, ¿verdad? Oye, pues es testamentaria porque sí había otorgado testamento. Entonces tenemos que pedirle al juez que le requiera un testimonio del testamento al notario ante quien se haya otorgado, ¿verdad? Porque sí apareció un testamento. Hay una diferencia importante entre la sucesión en sede judicial testamentaria, o sea, cuando hay un testamento, y el intestado, cuando no hay testamento. Que en la intestamentaria o intestado se deben de hacer publicaciones de dictas, diario de mayor circulación y gaceta oficial. Y si es testamentaria en juzgado, no hay publicación de dictas. A diferencia también de las sucesiones en sede notarial, que ahí siempre va a haber edictos, ¿vale? Entonces, esa es una diferencia. Entonces, ya tenemos los edictos. Si es testamentaría, no necesitamos la información testimonial para acreditar el derecho a heredar, porque el derecho a heredar lo tenemos en el testamento. Y si es intestamentaria, igual que en sede notarial, necesitamos la información testimonial para acreditar el derecho a heredar. ¿De qué se trata esta información testimonial? De llevarnos testigos, 2 si es en el juzgado, 3 si es en sede notarial, que van a decir que saben y les consta que los herederos que están compareciendo ahí son todos ellos y solo ellos los que tienen derecho a heredar. Es una forma, pues, de abundar en este tema. Acuérdense ustedes que si es intestamentaria, pues hay que acreditar el lazo de parentesco para determinar porciones, si se hereda por cabeza, si se hereda por estirpe, cercanía de parentesco, etc. Vamos a explicar esto de la herencia por cabeza y la herencia por estirpe. Vamos a pensar que tenemos una familia, 3 hermanos. Fallecen los papás y vienen a promover la sucesión. Pero resulta que uno de ellos ya había fallecido después de los papás y antes de promover la sucesión, ¿vale? Entonces fíjense ustedes que en nuestro estado prevalece la teoría de la conmoriencia. Si morimos al mismo tiempo o no hay constancia de quién murió primero, entonces no nace el derecho a heredar, ¿sale? Si morimos después, sí, aunque no se haya promovido la sucesión, como en este caso mueren los padres, después muere un hijo, entonces él adquirió, desde el momento de la muerte de sus padres, adquirió el derecho a heredarles. Fallece él y entonces transmite el derecho de heredarle a sus padres a su descendencia, a los que tengan derecho a heredarle a él, sea por testamento o sin testamento. De manera tal que en este ejemplo están los padres que fallecen,
tienen 3 hijos, 2 de ellos van a heredar por cabeza y los hijos de su hijo premuerto van a heredar por estirpe. Esto es, el hijo 1 va a heredar la tercera parte, el hijo 2 va a heredar la tercera parte y los hijos del hijo premuerto van a heredar entre todos ellos, vamos a pensar que son 3, la tercera parte que le hubiera correspondido a su papá. Por eso el hijo 1 y 2 heredan por cabeza y los 3 hijos del hijo premuerto heredan por la estirpe de su papá. ¿Vale? Bien. Entonces, ese es un tema muy importante. Ya tenemos entonces los edictos de las publicaciones de los edictos, las constancias, desde luego, después los ejemplares del diario de mayor circulación. Fíjense ustedes que son 2 publicaciones de 10 en 10 días. Ya tenemos también la Gaceta Oficial donde salieron las 2 publicaciones. Ya tenemos los informes del registro público local del domicilio, último domicilio del difunto, y ya tenemos el informe del archivo estatal de notarías que lleva el archivo estatal de testamentos. Y entonces son 2 gacetas, 2 diarios y 2 informes, 6 documentos. ¿Qué vamos a hacer con estos documentos? En el juzgado presentárselos al juez con una promoción. Señor, aquí está lo que usted solicita. Bueno, el caso de los informes le llegan directo al juez. Y entonces el juez relacionará todo, ¿verdad? Vamos a pensar que no apareció un testamento, pues hay que pedirle que fije fecha y hora para recibir la información testimonial de los testigos, que van a acreditar que somos los únicos con derecho a heredar. Recibe esa audiencia, van los testigos, declaran, el juez les hace preguntas, etc. ¿Qué tienen que decir? ¿Desde cuándo conocían al autor de la sucesión? ¿Por qué lo conocían? ¿Y cuál es la razón de su dicho? Esto es, porque saben y les consta que esas personas que están compareciendo son los únicos con derecho a heredar. Y entonces, bueno, con eso ya está, reciben la declaración, es una prueba constituida ahí. Y entonces, con esto estamos agotando el tiempo de hoy, ¿verdad? ¿No? Ok. Bien, perdón, aquí con la producción me hicieron una seña y tenemos que ver cómo vamos en tiempo para no pasarnos de los 30 minutos que normalmente estamos dedicando a cada programa, y que ustedes puedan medir sus tiempos también, ¿verdad? Bien, me pregunta don Javier Molina, muchas gracias don Javier por ver nuestro programa. ¿Qué pasa si se lleva un testigo falso? Esto es alguien a quien, ¿por qué sería falso un testimonio? Porque no fuera cierto que él conoció al autor de la sucesión, ¿eh? Y eso a veces hay una mala práctica que se debe de abandonar. A veces por tratar de acelerar las cosas se cae en esto, y eso es muy grave. Primero, pues es un delito y eso no es correcto. Segundo, yo creo que no es necesario, ¿verdad? Siempre hay alguien que, un conocido, un vecino, un compadre, etcétera. Lo que se va a testificar es muy simple. ¿Saben? Yo siempre que me invitaba a mi compadre, siempre me presentó a sus hijos y eran 2. Bueno, pues eso es lo que me consta, eso es lo que voy a decir. ¿Y qué pasa si ese compadre era un poco pícaro? Tenía un hijo fuera de matrimonio. No pasa nada. Yo fui y dije lo que a mí me constaba. No cometo yo ningún delito. Delito es que no lo hubiera yo conocido, que no hubiera yo tenido mayor contacto, y me dicen, oye, ven, te doy tanto, y ve, y aquí vienes y dices esto. Eso sí es incorrecto. Pero, digo, yo voy,
y declaro, yo vivo enfrente, pues siempre vi ahí, salía yo a hacer mi banqueta en las mañanas y pues siempre veía yo que él llevaba a 2 hijos a la escuela, ¿verdad? Y que les decía, hijo, ven, etcétera. Eso es lo que me hace un testigo fiel. Y desde luego, pues, más allá de toda duda, ¿verdad? Que no haya sido condenado por delitos de falsedad, etcétera, todos los requisitos que dice la ley. Bien, entonces ya tenemos acreditado en la sucesión intestamentaria en sede judicial nuestro lazo de parentesco con él. Somos hijos. Ya tenemos acreditado las publicaciones Gaceta Oficial Diario de Jalapa, 2 en cada una, de 10 en 10 días. Ya tenemos acreditado los informes del registro público de la propiedad local, del último domicilio del difunto y el informe del archivo estatal de testamentos, donde dicen que no hay testamento a nombre de este difunto y ya tenemos la información testimonial de 2 testigos en el juzgado. Entonces le pedimos al juez que emita una resolución donde reconozca el derecho a heredar y se pueda nombrar albacea. Ese albacea pues lo podemos proponer entre los herederos. Ya nos dictó resolución el juez, ya tenemos a partir de este momento acreditado un derecho a heredar. Sin embargo, bueno, en cualquier momento pueden comparecer las personas que se crean con derecho, sea como acreedores o deudores, o con derecho a heredar. Para eso son las publicaciones precisamente. Y entonces le pedimos al juez que ya nos dicte esa resolución, ya nos la dicta, nos reconoce el derecho a heredar. Entonces le decimos, oye, pues queremos que fulano sea el albacea, entonces no le va impedimento, nombra albacea. Ese albacea tiene que hacer una formalidad muy importante. Sin esa formalidad no es albacea, aunque esté nombrado, y es rendir protesta. Esa protesta, aceptando el cargo de albacea, le da el poder especial que tiene todo albacea en una sucesión, que básicamente es un poder para pleitos y cobranzas y actos de administración. ¿Qué pasa si necesita ejercer actos de dominio ese albacea? Tendrá que pedir una autorización al juez. Y el juez hace falta eso. Aquí hay un punto muy importante. ¿Qué pasa si el difunto tenía un negocio donde compraba y vendía? Bueno, el albacea como albacea sin autorización judicial podrá seguir comprando y vendiendo. Obviamente tiene la obligación de rendir cuentas. Si no rinde cuentas, comete un delito, que es abuso de confianza. Pero esto es un poder para actos de administración, tanto del albaceazgo como en materia de poderes, implica la facultad de llevar esa negociación. Si esa negociación se dedica a comprar y vender algo, pues el solo nombramiento de albacea le dará esa facultad. ¿Cuál es la recomendación? Pues que todo eso se especifique para que no quede duda ni lugar a interpretación. Pues, si llevamos una sucesión intestamentaria en sede judicial y el de cuyos, el difunto, el autor de la sucesión, tenía una negociación que implicaba comprar y vender, pedirle al juez que especifique en el nombramiento de albacea que toda vez que quedó acreditado tal cosa, pues esta albacea dentro de sus facultades tiene esto. Lo que abunda no daña en este caso, y eso es lo importante, que podamos ser muy claros siempre. Pues oye, pues es que cuando firme una factura, cuando se emite una factura, ¿vale? De venta, no sé, de algo, aunque sea con el RFC de el difunto, hay muchas veces que se tienen que firmar contratos.
Entonces el albacea va a venir, va a firmar un contrato de compraventa y le va a decir, hey, espérame, ¿dónde está tu poder para autorización judicial para actos de dominio? Y entonces él tendrá que decir, mire, es que el artículo no, aquí está mi nombramiento albacea donde específicamente dice que tengo la facultad de dominio porque como albacea estoy administrando y la administración de esta negociación implica actos de dominio. Entonces, esa es la recomendación del día de hoy. Hay que ser muy precisos y muy claros para que no haya lugar a dudas, sobre todo cuando el difunto tenía una negociación y esa negociación tiene que seguir operando. Entonces, recordarles también que la tramitación de la sucesión en sede notarial es mucho más rápida que en sede judicial por la agenda de los juzgados, que no nada más lleva sucesiones. Muy bien, amigos, todavía nos quedan varios temas pendientes en este tema que trataremos en un próximo programa. Agradezco mucho su atención, espero que sea de su agrado. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp que aparece ahí en los cintillos para sus dudas, preguntas, comentarios, propuestas de temas. Recuerden ustedes también que este es su programa El Derecho es para Todos, un programa de ustedes y para ustedes, donde tratamos de explicarles con mucho gusto, mucho agrado, todos los temas legales que les ayuden en su día a día, en su defensa y en sus dudas. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, les agradezco su atención. Estoy a sus órdenes en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, muy buen día.